Okay. Okay, where on the body is the patient's tag? In the chest. Rachel y Sarah eran dos adolescentes que vivían su vida como cualquier chica de su edad, pero comenzaron una disputa por un chico llamado Josh. Primero fueron insultos, luego de eso pasaron a los golpes y al final esto terminó en una tragedia. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso sucedido en Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Rachel Wade nació en Pinellas Park, Florida, en el año 1989. La infancia de Rachel fue difícil, ella viene de un hogar fragmentado, no tenía una buena relación con sus padres. Fue por esto que al cumplir 17 años consiguió su primer empleo como mesera en un restaurante local. Este empleo le dio la oportunidad de tener la suficiente independencia económica como para irse de casa de sus padres. Al irse de casa de sus padres, Rachel no llegó a terminar sus estudios. Eso sí, con su salario ella podía pagarse un pequeño apartamento y además de eso logró comprarse su primer vehículo. Se sentía muy bien con lo que hacía y con lo que ganaba, según dijeron sus amigos, porque le gustaba ser una mujer independiente. En la secundaria, Rachel había conocido a un chico llamado Josh Camacho. Si bien en esos años ellos comenzaron a hablar, no comenzaron una relación, sino hasta el bachillerato o la preparatoria, como se le llama en otros lugares. Cuando Rachel dejó de estudiar, Josh también lo hizo y se puso a trabajar como cocinero en un restaurante de comida rápida. La relación entre los dos no era muy buena, era una relación de idas y venidas, no se llevaban muy bien, parecía que no irían a ninguna parte y llegaron a terminar en un periodo de algunos meses. En este periodo, Josh conoció a otra chica llamada Sarah Luderman. Sarah y Rachel tenían muchas cosas en común, habían ido a la misma escuela, ellas tenían un círculo de amistades bastante parecido, muchas personas que conocían a Rachel conocían a Sarah. Sarah era un año menor. Ella todavía estaba estudiando, vivía con sus padres, tenía una actitud de niña buena que supuestamente Josh dijo que le había interesado mucho. Ellos comenzaron a tener una relación sentimental, pero a la vez Josh seguía enviándole mensajes a Rachel, seguía dándole la esperanza que en algún momento ellos podían volver a tener una relación de noviazgo. Los problemas comenzaron cuando Sarah comenzó a publicar fotografías de ella y Josh en las redes sociales. Rachel se sintió traicionada por el chico y comenzó a atacar a Sarah. Le decía cosas como que estaba gorda, que era muy fea. Sarah le volvía a contestar diciéndole que ella era una cualquiera, que era una tonta. Las chicas realmente en sus publicaciones se trataban muy mal, pero quien trataba más mal de las dos era Sarah. Ella llegó a mandarle varios mensajes a Rachel diciéndole horribles insultos. Incluso llegó al restaurante donde Rachel trabajaba con su grupo de amigas para acosarla. La esperaban afuera hasta la hora que ella salía, iban a comer al lugar y como ella tenía que servirles, la trataban muy mal e incluso llegaron a inventar varios rumores de Rachel. Rachel lo que hacía en esos momentos era básicamente ignorarla. Las chicas tuvieron su primera confrontación física una noche que Rachel salió del trabajo. Sarah la estaba esperando con un spray en su automóvil. Se lo roció en la cara, también llegó a rociarlo en el automóvil, cosa que hizo que Rachel se enojara mucho y comenzaron a darse de golpes. En esa ocasión la policía llegó, preguntó qué estaba pasando, pero al final de cuentas ninguna de las dos chicas fue llevada a la cárcel y el incidente quedó allí.
En las redes sociales las cosas cada vez iban a peor y además de eso, Sarah comenzó a ir al apartamento de Rachel para acosarla. Se llegó a saber que le tiró huevos en la puerta, le tiraba piedras en la ventana, le gritaba desde fuera cosas horribles y esto hizo que Rachel se pusiera muy a la defensiva. Lo que Rachel comenzó a hacer fue dejarle mensajes amenazadores en su buzón de voz a Sarah, mensajes que ella le mostraba a sus amigas, también a sus amigos, incluso Josh llegó a ver estos mensajes. Según dijeron muchas personas, Josh disfrutaba que las chicas se pelearan por él, le gustaba esa atención que recibía de parte de ellas, se sentía el hombre más deseado de todos e incluso llegó a decir que si lo querían se pelearan con él. Ninguna de las dos chicas realmente llegó a culpar a Josh de lo que estaba pasando. Ellas se peleaban entre ellas dos cuando el verdadero problema aquí era el chico. El 14 de abril del año 2009 todo este triángulo tóxico de amor tendría un desenlace fatal. Durante la mañana Josh había estado hablando con Rachel. Ellos habían quedado de verse. Pero unas horas después, Sarah llegó a la casa de Rachel. Le gritó desde su automóvil que dejara en paz a su hombre y la llegó a amenazar de muerte. Rachel allí se sintió muy mal. Ella estaba con una amiga y esta amiga dijo que Rachel comenzó a tener una especie de ataque de pánico. Rachel llamó a uno de sus exnovios y este exnovio le dijo que fuera a su casa a pasar unos días porque tal vez allí estaría más segura. Rachel tomó sus cosas y entre esas cosas iba un cuchillo de cocina. Salió a la calle y le mandó un mensaje a Josh Camacho. Le dijo que esa tarde se tenían que ver. Mientras tanto, Sarah ya había llegado a la casa de Josh, se puso a jugar videojuegos con él. Estaba a punto de irse cuando ella comenzó a revisar el teléfono de Josh y se dio cuenta que Sarah le había mandado un mensaje unos minutos después de que ella había estado en su casa, lo cual hizo que la chica se pusiera histérica. Comenzó a enviarle mensajes amenazadores a Rachel. Rachel también comenzó a mandarle mensajes a ella, incluso llegó a decirle que la iba a matar tanto a ella como a Josh. En cierto punto de la tarde, las chicas llegaron a encontrarse. En ese momento, según algunos testigos, fue Sarah la que comenzó la pelea. Comenzó pegándole a Rachel. Recuerden que Rachel llevaba un cuchillo en su bolso. Sacó este cuchillo y primero comenzó a hacer movimientos como para asustar a Sarah. Comenzaron a pegarse y en el calor de la pelea Rachel le dio 2 puñaladas a la joven. Una en el pecho que le fue directamente al corazón y otra en uno de los costados. Sarah trató de llegar a su vehículo, ella llegó al asiento del piloto pero no pudo arrancar. Llegaron muchos amigos de Sarah y Rachel para ver qué estaba pasando, llamaron a una ambulancia y se llevaron a emergencias a la joven. Mientras tanto, Rachel fue puesta en custodia policial. Sarah no llegó a sobrevivir, ella fue declarada muerta a su entrada al hospital debido a las 2 puñaladas que Rachel le había dado. La policía llevó a Rachel a la comisaría y comenzó a interrogarla para ver qué había pasado. La joven en todo momento dijo que había sido defensa propia, que Sarah había comenzado a pegarle, que ella llevaba ese cuchillo porque le tenía miedo a Sarah y que por eso la había apuñalado. Cuando le dieron la noticia a Rachel de que Sarah había muerto, ella se puso muy mal. Les voy a dejar aquí un trozo de ese interrogatorio. The next piece of information that you need to know is that she is dead. Oh my God. Pero para la policía la historia de Rachel no era real. Ellos creían en realidad que ella había planeado todo esto. Pensaban que había hecho lo del mensaje hacia Josh para que Sarah fuera a buscarla a su casa y que todo había sido parte de un plan muy meticuloso y muy calculado para quitarle la vida a quien en ese momento ella consideraba su rival. Rachel llegó a negar estas acusaciones en todo momento, pero la fiscalía llegó a mostrar los audios donde ella amenazaba a Sarah, donde decía que la iba a matar y con esto comenzaron a formular un caso por asesinato en primer grado y no por algo que había sido un accidente o algo en defensa propia. Seriously, I told you to watch your back and not to kill with him. Now your ass is mine, and I'm guaranteeing you, I'm gonna murder you. I'm gonna
kill you. El juicio de Rachel comenzó en el año 2010, fue un juicio muy televisado, una historia muy contada en todo ese año que casi había pasado desde la muerte de Sarah hasta que había iniciado el juicio. Y es que a la gente le llamaba mucho la atención lo que había pasado. Dos adolescentes se habían peleado por un hombre y al final una de ellas había terminado muerta. La defensa de Sarah siguió argumentando que todo había sido en defensa propia. Llevaron varios testigos diciendo que las chicas habían estado empujándose antes de que ella sacara el cuchillo. Varias de las amigas de Rachel testificaron que Sarah iba a su lugar de trabajo a acosarla, que la acosaba fuera de su casa, la esperaba en su vehículo y que al final de cuentas Rachel pensaba que ella algún día le iba a hacer algo. También llegó a testificar el exnovio de Rachel diciendo que en efecto lo de la llamada era verdad. Rachel le había dicho que se sentía muy mal, que estaba teniendo un ataque de pánico. Los registros telefónicos corroboraron esta llamada y también corroboraron que Rachel había ido a la casa de su exnovio porque hizo unas llamadas desde allí. Josh Camacho no llegó a testificar, no dijo nada. Según amigos, él se estaba riendo de toda la situación. En ningún momento él llegó a tener sentimientos por algunas de estas dos chicas. A él lo que le gustaba era estar con varias mujeres y también le había interesado mucho el hecho de que ellas dos estuvieran peleándose por él, peleándose a golpes, gritándose cosas y amenazándose. Al final de cuentas era un narcisista que necesitaba atención. El juicio fue visto por un jurado popular. El jurado escuchó todas las pruebas y ellos decidieron no culpar a Rachel de asesinato en primer grado. Decidieron culparla de asesinato en segundo grado. Unos 2 meses después de haber iniciado el juicio, ella fue encontrada culpable. Le dieron una sentencia de 27 años. Los abogados de Rachel a lo largo del tiempo han intentado apelar esta condena, pero no lo han hecho. Adicional, la familia de Sarah puso una demanda civil en contra de Rachel. Esta demanda no llegó a tener muchos efectos, no se llegó ni siquiera a realizar un juicio. Rachel ahora está en la cárcel, tiene ya 30 años y sigue diciendo que todo pasó porque ella se estaba defendiendo de Sarah. Dice que si le preguntan ahora, sabe que obviamente todo lo que pasó no valió la pena y que si pudiera regresar el tiempo jamás se pelearía con Sarah por Josh ni por ningún otro chico. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Es un caso corto, muy conciso, no hubo mucha investigación. Fue muy televisado, muy conocido por la situación. Dos adolescentes que se pelean por un chico y al final una termina muerta. Creo que es importante recalcar esta situación y es el hecho de que estas cosas no deberían de pasar. Sarah y Rachel no tendrían que haberse enfrentado entre ellas por este chico, ni por este chico que no valía la pena, ni por ningún hombre. Estas cosas no deberían de pasar. Al final de cuentas, ninguna tenía la culpa de que este chico estuviera con la otra. La culpa fue de Josh. Él andaba con las dos, le gustaba que se pelearan por él, se sentía bien. De alguna manera eso le subía el ego y pues eso al final le gustaba. Lo lamentable es que se perdió una vida, la de Sarah, y que Rachel tiene que pasar muchos años en la cárcel. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Aparezco como LesmaVR en Facebook, Twitter e Instagram. Tengo otros 2 canales, uno de casos misteriosos con conteo que hago con mi novio, se los voy a dejar en la descripción, y otro donde aparezco solo yo, donde hago casos más ligeros, más de la vida real, vidas maravillosas, cosas extrañas que suceden, gente rara de internet, de todo un poco por allí, así que también se los dejaré en la descripción. No me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.